Legionela está compuesta por múltiples especies, cada vez hay más porque con lo que es la secuenciación cada vez se pueden categorizar más microorganismos dentro del género Legionela. Estamos en más de 60 especies y la especie más importante es Legionella pneumófila porque es la que está relacionada con los casos clínicos, ¿verdad? O sea, hay múltiples especies. Legionella pneumófila es la que predomina con actividad en huéspedes, sobre todo en ciertos tipos de huéspedes pueden llegar a ser infecciones con altas tasas de mortalidad, y dentro de la especie Legionella además hay serogrupos y subgrupos, o sea que es bastante amplio. El género es único, pero sí hay numerosas especies. El hábitat de Legionella es un germen que diríamos acuático, se encuentra en todos los reservorios de Legionella, están en todos los ambientes en donde existe el agua, sobre todo cursos de agua dulce, torres de enfriamiento, o sea, digamos fuentes ornamentales, spa. Sobre todo, siempre que haya agua templada, Legionella podrá multiplicarse, ¿sí? Entonces, en todas aquellas situaciones en donde existan reservorios de aguas templadas, puede ser un riesgo la multiplicación de Legionella. En los aires acondicionados domésticos no es un riesgo, sí en los aires acondicionados que funcionan con torres de enfriamiento, porque en las torres de enfriamiento sí circula el agua, ¿sí? ¿Cuándo es importante? Vos me decías en las duchas, por ejemplo, sí, ¿por qué? Porque Legionella es un germen que puede convivir fácilmente con otros microorganismos, incluso es intracelular y se puede alojar dentro de las amebas y se forman como biopelículas. Entonces el sarro puede formar un biofilm, una biopelícula en donde Legionella puede habitar tranquilamente. Es su hábitat preferido porque está protegida además de los agentes biocidas y demás. ¿Cómo se adquiere la infección? Por inhalación. En general no hay transmisión de persona a persona, hay una sola publicación en la bibliografía. Si uno hace una búsqueda bibliográfica hay un solo reporte de una probable transmisión de persona a persona. Entonces la transmisión es por la vía aérea, ¿sí? Y a partir de partículas de agua que contienen Legionella en su interior. O sea, es a través de la vía respiratoria. En general, no hay una época, hay una época en la que sí predomina, pero lo que no significa que en otras épocas del año no exista el riesgo de adquirir una legionelosis, ¿verdad? Generalmente, como es un germen que se multiplica a una temperatura mayor de 25 grados, generalmente el verano, la época estival, es en la que se presentan con mayor frecuencia los brotes. Pero en cualquier época del año puede existir un brote siempre que haya un reservorio de agua templada en donde Legionella se puede multiplicar. Como en todas las infecciones, ¿verdad? Hay que respetar la tríada o hacer referencia a la tríada huésped, el microorganismo, su virulencia y demás. Por supuesto que hay personas que van a ser más vulnerables porque tengan algún factor de inmunodepresión, aquellas personas que además tengan una enfermedad predisponente pulmonar como ser un EPOC, por ejemplo, o una persona asmática, los diabéticos. Sí hay poblaciones que son más vulnerables de adquirir la forma más grave de la enfermedad. Y lo vimos en el brote en Tucumán, hay personas que pueden cursar la enfermedad, que sí han adquirido la infección, pero la pueden pasar como un estado gripal sin mayores consecuencias, lo que habitualmente llamamos un estado gripal, en donde hay mialgia, un poco de fiebre y nada más.
Desde la exposición de 2 a 14 días es el periodo de incubación y la media es de alrededor de una semana, o sea, luego de la exposición, alrededor de la semana es el pico en el cual aparecen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Depende cuál sea la forma. Hay dos formas o tres, podríamos decir, de presentación de la enfermedad. Una es la que se llama la fiebre de Pontiac. La fiebre de Pontiac es, como te dije, es aquella que se presenta en general en el huésped inmunocompetente, en personas jóvenes o que han tenido una exposición baja al microorganismo. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que ocurre? El paciente puede sentir algún malestar general, algunas veces hay síntomas gastrointestinales, sí, y decaimiento, mialgia, y no va más allá de esto y se resuelve probablemente sin ningún tipo de tratamiento en unos pocos días. La forma más grave de la enfermedad es la que se llama la enfermedad del legionario, en la cual se presenta como una neumonía. Esta neumonía puede ser una neumonía grave y si no es tratada con terapia antimicrobiana, sí tiene una alta tasa de mortalidad. Se presenta como una neumonía, puede ser en los casos que tuvimos nosotros en los brotes en Tucumán fueron todas bilaterales, sin embargo no siempre es así, como una neumonía que puede tener una evolución tórpida, eso va a depender también del paciente. Y bueno, lo más importante creo yo que o el mensaje para la comunidad médica es sospechar de legionela. Creo que durante mucho tiempo en este país no se diagnosticó legionela y quizás sí teníamos casos y no se diagnosticó por la falta de sospecha. Todo esto está cambiando, en los últimos años está cambiando y más aún con toda la repercusión que tuvo el brote de legionela, el primer brote que tuvimos en Tucumán. Todo esto está cambiando. Ya creo que desde el año 2020 también es de notificación obligatoria. Mira, hay pacientes que requieren internación, los que hacen neumonía grave obviamente van a requerir internación, algunas veces requieren asistencia respiratoria mecánica. El mensaje que tenemos que transmitir es primero sospechar la enfermedad, segundo tomar muestras y tratar de llegar a un diagnóstico microbiológico, tratar de tomar muestras en el momento oportuno, es decir, antes de implementar el tratamiento antibiótico. Y como las pruebas de laboratorio, que después podemos charlar del tema, algunas veces demandan su tiempo, entonces implementar ante la sospecha, implementar la terapia antibiótica que corresponde, que en general las neumonías graves todas se tratan con un beta-lactámico más un macrólido. Entonces esto va a disminuir la mortalidad sin duda, el tratamiento antibiótico oportuno. Bueno, en cuanto a los métodos para diagnosticar, los métodos de laboratorio para diagnosticar legionela, bueno, es bastante complejo, no es sencillo y nosotros lo hemos padecido, no es sencillo el diagnóstico de legionela. Es importante que se tomen distintos tipos de muestras. Una muestra respiratoria es fundamental, una muestra de orina para evaluar antígeno urinario y una muestra de suero. Porque con la muestra respiratoria lo que vamos a hacer es tratar de hacer, si hay un centro de referencia que pueda cultivar, hacer el cultivo específico, tratar de hacer el cultivo. Si hay disponibilidad de biología molecular, hacer una PCR directa buscando legionela, o bien un FilmArray, por ejemplo, ya PCR multiplex, que son de resolución rápida y que están disponibles en muchos centros del país. Y con la muestra de suero
guardar esa muestra, no procesarla en el momento, sino guardar esa muestra para luego obtener un segundo suero, y de la muestra de orina una prueba que es económica, que es rápida y que cuando es positivo es sumamente confiable y hace diagnóstico, es el antígeno urinario de Legionela. Si bien es cierto que el antígeno urinario de Legionela tiene una sensibilidad que no es tan alto, que ronda entre el 40 y 70%, si el antígeno urinario nos da positivo, es una prueba confirmatoria, es una técnica rápida y debiera estar disponible en los laboratorios de baja y de mediana complejidad con toda seguridad, porque es una prueba económica, rápida, y si da positivo tenemos el diagnóstico hecho. En cuanto a la muestra respiratoria, como te dije, el cultivo de Legionela no es sencillo de implementar. Si bien es el gol estándar tener el cultivo, todos quisiéramos tener el aislamiento bacteriano y poderlo estudiar y hacer pruebas de sensibilidad y demás. No está disponible en todos los centros. Es un germen fastidioso, requiere de nutrientes especiales, requiere de condiciones muy controladas de pH, lleva su tiempo, comienza a desarrollar entre el tercer y el quinto día recién, o sea que tiene sus bemoles. Preparar el mismo medio de cultivo también tiene sus bemoles para que el medio de cultivo sea adecuado para que obtengamos un desarrollo confiable del microorganismo. Por supuesto las técnicas moleculares, que también son pruebas confirmatorias, las de las muestras respiratorias, nos van a permitir hacer un diagnóstico rápido. Como te dije, tenemos disponibles las PCR multiplex en muchos centros del país, y si tenemos una prueba positiva, también tenemos una prueba confirmatoria, o bien la PCR in-house, como la que tenemos nosotros ahora, que como no es validada, no te permite hacer una confirmación, pero sí te aproximas mucho al diagnóstico. Con respecto a la serología, quería comentarles que habíamos dicho que sacamos una primera muestra de suero al paciente, y es importante hacer la segunda toma de muestra entre el día 20 y 25 del inicio de síntomas para buscar la seroconversión. Entonces ahí procesamos los dos sueros juntos, porque como te dije, no es sencillo el diagnóstico. Nosotros tuvimos una mala experiencia porque las PCR multiplex, el FilmArray nos dio negativo. Después podemos charlar de las probables causas u hipótesis que manejamos, y por eso hablábamos de una neumonía de origen desconocido, no la había detectado el FilmArray. Entonces podemos tener dificultades, y con la seroconversión sí estás confirmando también el caso. Entonces por eso es importante siempre tomar la segunda muestra de suero. Y depende de la metodología que uses. Si un antígeno urinario, como te dije, te da positivo, en 15 minutos lo resolves. Una PCR in-house te puede llevar 4 o 6 horas, un FilmArray te lleva menos de una hora, y si tenés que recurrir a pruebas serológicas, entonces sí tenés hasta 6 semanas. Hay brotes descritos en todo el mundo. En España hay regulación respecto a Legionela a raíz de varios brotes, de numerosos brotes que existen. O sea, siempre existen, el riesgo siempre está y los brotes existen. El tema es tratar de prevenirlos, y si se da un brote, tratar de rápidamente gestionarlo para limitar el número de personas que estén afectadas. Pero sí existen brotes en todo el mundo, y como te dije, yo creo firmemente que casos de Legionela debe haber muchos, y esta es una enfermedad que está subdiagnosticada por falta de sospecha y por falta de acceso al diagnóstico en muchas oportunidades. Y bueno, como
como te digo, sospecho que siempre hubo casos, entonces no podríamos dar una respuesta certera porque, como te digo, quizás ahora tenemos más acceso al diagnóstico también, y además de la concientización que ya se ha generado en todos los equipos de salud. Les puedo contar, porque puede servir la experiencia nuestra. Nosotros tuvimos un brote de 6 casos confirmados y otros casos probables, y a muchos de ellos a varios le hicimos FilmArray de entrada. O sea, eran neumonías graves, algunas eran en personal de salud, hicimos FilmArray y nos dio negativo. Cuando nosotros hacemos el análisis, que en todo este proceso nos ayudó muchísimo el Centro Nacional de Referencia, estuvo al lado nuestro en todo momento. Cuando hacemos el análisis en forma conjunta retrospectiva, concluimos que las muestras no eran muestras adecuadas, porque algunas no eran muestras representativas. Los pacientes ya habían sido sometidos a tratamientos antibióticos previos, que aunque no estemos cultivando, o sea, y lo que buscamos es ADN, como la carga bacteriana baja con el tratamiento antibiótico, quizás no llegaba al límite de detección. El equipo de la doctora Prieto del Instituto Malbrán de Bacteriología Especial hizo luego como una comparación con nuestras mismas muestras, y es como que la PCR in-house tiene mayor sensibilidad. Entonces probablemente la baja cantidad de ADN que teníamos en estas muestras no llegaba al límite de detección de la prueba. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero, evaluar la calidad de la muestra, tratar de obtener siempre la muestra antes del tratamiento antibiótico o apenas iniciado, para evitar los falsos negativos. Los desafíos fueron fundamentalmente el hecho de que durante una semana hablábamos de neumonía de origen desconocido y ya quedó el término neumonía bilateral de origen desconocido. No podíamos llegar a diagnóstico, el antígeno urinario dio negativo, que esa es una situación que también debemos conocer, sobre todo los microbiólogos, que Legionella puede o no tener un antígeno que se llama MAP1-3, que si es negativo, entonces el antígeno urinario va a dar negativo. Por eso un antígeno urinario negativo no descarta la enfermedad, ¿sí? Entonces teníamos antígeno urinario negativo, FilmArray negativo, y cuando nos reuníamos el grupo de especialistas o el grupo de trabajo, todo sonaba Legionella, digamos. Era un brote de Legionella de libro por cómo se habían dado los hechos, pero nos había dado una prueba diagnóstica que es muy confiable, como es el FilmArray, nos dio negativo para Legionella. Entonces, bueno, el implementar el cultivo, no teníamos el cultivo implementado en Tucumán. Por eso te digo, esto fue un antes y un después. Esto nos llevó a gestionar todas las pruebas diagnósticas para tenerlas disponibles en el Laboratorio de Salud Pública de la provincia. Tuvimos que enviar las muestras al Instituto Malbrán, que le realizaban todo tipo de determinaciones, porque bueno, no conocíamos la etiología. Y la demanda también en cuanto al transporte de la muestra, por eso lo consideramos una prioridad, tener el diagnóstico, acceder al diagnóstico en nuestra provincia, o por lo menos en la región, que exista un centro de referencia, porque aunque exista hoy en día una buena comunicación y demás, el tiempo de la demora que hay en el envío de la muestra también es considerable. Los cultivos dieron negativos porque cuando se hicieron en el Instituto Malbrán, porque bueno, los pacientes ya habían sido tratados con antimicrobianos, entonces bueno, no fue sencillo. Y se analizaron
a todos los expuestos, o sea, se convocó a todas las personas, visitas, personal de salud, todos los que hayan tenido contacto en la institución, los que hayan tenido un tiempo de permanencia en la institución de unas horas y durante un periodo de tiempo que consideramos, y muchos de ellos encontramos anticuerpos, encontramos seroconversión. Otros no acudían a la consulta o al laboratorio para que le tomemos las muestras de suero. Nos fuimos a buscar a los expuestos, nos fuimos a buscar con los móviles, le tomamos muestras, les explicamos, firmaron su consentimiento y demás. Bueno, y así pudimos concluir finalmente con 6 casos de enfermedad del legionario que fueron neumonías graves y muchos otros que cursaron como una fiebre de Pontiac. Por eso creo que después de lo que ocurrió en Tucumán, debe haber un antes y un después, y todo laboratorio debe contar con una prueba rápida como el antígeno urinario por lo menos, y generar luego redes de derivación, por la falta de disponibilidad del diagnóstico en todas partes, generar redes de derivación para poder procesar la muestra y confirmar el diagnóstico. Se pueden, en el sector de salud y también en otros sectores se pueden tomar medidas, como por ejemplo en los hoteles están descritos los brotes en hoteles, se presentan casos en viajeros, o sea, personas que de algún modo han estado expuestas en los spas, o sea, siempre que haya una fuente comprobable contaminación, digamos, con legionela. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Gestionar bien el agua de todos estos probables reservorios. A lo que me refiero es entonces en las instituciones de salud, sobre todo que son de alto riesgo, realizar un programa integral de gestión de agua en donde esté totalmente controlado toda la vehiculización del agua, la cloración adecuada del agua. Nosotros en Tucumán hicimos un programa integral de gestión de agua que es obligatorio, una resolución ministerial que es obligatoria a partir de estos sucesos. Esta obligatoriedad rige desde hace un mes más o menos, porque se dio un plazo para que las instituciones de salud puedan organizar este programa de gestión de agua. Entonces, este programa apunta a evitar estos brotes, a evitar la amplificación o la multiplicación de legionela en todos los sistemas de vehiculización del agua, que no solo son las cañerías, sino que también son, por ejemplo, las torres de enfriamiento. Entonces, asegurar una cloración adecuada, evitar el estancamiento del agua. Eso es muy importante porque a veces surge, suponte en una institución de salud que hay todo un piso que no está funcionando por algún motivo. Entonces el agua queda estancada en las cañerías y ese es el momento propicio para que legionela, o el que favorece la multiplicación de legionela. Cuando abrimos luego un grifo, esa agua puede venir contaminada ya con legionela que se ha multiplicado. Entonces, determinar cuáles son los puntos de riesgo, cuáles son los puntos en donde podría multiplicarse legionela. Realizar una limpieza de tanque adecuada, sistemática, cada 6 meses. No solo la limpieza, sino también la desincrustación de todo el tanque, una limpieza profunda, bien hecha, con una hipercloración, con todo un proceso que tiene que ser controlado y que no solo se limpie, sino también que se verifique el estado de la cisterna o de los tanques, si requieren modificaciones, si requieren reparaciones o si requieren cambiarla. Entonces, evaluar cuáles son todas las situaciones de riesgo para controlar todo este proceso y tratar de mitigar la multiplicación de legionela si es que existe. Porque legionela puede estar,
pero tiene que estar en un nivel que no sea peligroso. Entonces, el objetivo es mantener una cloración adecuada. También nosotros pusimos un punto que es alto, digamos, una cloración de 1.5 partes por millón en el agua que surge de la cañería, porque de ese modo nos evitamos la multiplicación de legionela. Este programa tiene que ser gestionado por un equipo. El equipo generalmente está formado o debe estar formado por alguien del equipo de control de infecciones. Los programas estos en general van a depender de los equipos de control de infecciones, pero tienen que estar involucrados todos los responsables de mantenimiento y todos aquellos individuos en la institución que conozcan perfectamente cómo son los circuitos tanto de agua fría como de agua caliente, tratar de asegurar que el agua fría siempre circule por debajo de 20-25 grados y los circuitos de agua caliente por arriba de 50 grados para evitar la circulación de la multiplicación, perdón, de legionela. Y además la institución debe contar que esto cuesta mucho porque hay instituciones que ya son viejas y que no cuentan con un plano de toda la cañería de agua. Entonces esos planos, si no existen, hay que generarlos. Entonces todo un proceso que hay que hacer para diagramar estos programas de gestión de agua que tienen que funcionar luego como cualquier otro programa de una institución de salud y que es responsable, la dirección es responsable directo de que estos programas funcionen. Primero, comunicar, ¿verdad? La comunicación, que se conozca que este germen existe, los riesgos. Segundo, limpieza de tanques. En nuestra población no está acostumbrada a hacer limpieza de tanques y no hay una normativa que obligue en los domicilios a hacer en forma regular una limpieza de tanque, excepto en los edificios, creo yo. Entonces, realizar limpieza de tanque. Por otra parte, todo lo que sean duchas, sacar las incrustaciones, después de cierto periodo de tiempo, limpiar y sacar las incrustaciones. Si me voy de viaje y regreso después de un mes o de un tiempo prolongado, abrir los grifos y dejar que el agua circule, porque todo el agua estancada va a permitir la proliferación de legionela. O sea, una serie de medidas básicas que son económicas, que no son complicadas y que nos van a servir para prevenir. El mensaje más importante es la sensibilización en la comunidad médica. Como les dije anteriormente, creo que durante mucho tiempo no sospechamos de legionela. Bueno, y ahora viendo la mitad del vaso lleno, digamos, esto nos dejó una gran enseñanza. Sospechar la enfermedad, buscar la forma de hacer el diagnóstico y realizar el tratamiento oportuno.